En nuestro programa le hemos dedicado bastante atención a los sucesos en Guatemala. Durante el año pasado, durante meses, valga la redundancia, hubo manifestaciones, protestas en contra del presidente Otto Pérez Molina en un año electoral. Y se dio una situación bastante curiosa, porque el presidente renuncia pocos días antes de las elecciones. El segundo elemento curioso es que alguien que no figuraba en las encuestas fue creciendo y hoy es el presidente de Guatemala. Se llama Jimmy Morales. Muchos creen que es alguien que no viene de la política porque es un comediante, algunos dicen ex comediante. En realidad él ya estaba involucrado en este último tiempo en la política. Pero para conocer un poco mejor cómo piensa Jimmy Morales, qué implica esto para Guatemala, hemos invitado a Julieta Rostica. Ella es investigadora del Grupo de Estudios sobre Centroamérica de la Universidad de Buenos Aires, así que sabe mucho de Guatemala. Gracias, Julieta, por acompañarnos hoy. Gracias, y la primera pregunta es esta: ¿quién es Jimmy Morales? Bueno, Jimmy Morales es un humorista, ¿no? Como dijiste, proviene del ámbito artístico. Hace 18 años que trabaja en la televisión abierta, en el teatro, ha hecho películas. La realidad es que es cierto, estuvo coqueteando con la política un tiempo atrás, pero con pocos resultados, y ha sido propuesto como candidato por el partido FCN Nación, inmediatamente después del escándalo de corrupción aduanera que involucró a la vicepresidenta de la República de Guatemala y al expresidente Otto Pérez Molina, un ex militar, ¿no? El partido FCN Nación es un partido fundado por ABMILGUA. ABMILGUA es la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, que concentra a los militares de la línea dura, de esos militares que desencadenaron la guerra de contrainsurgencia a fines de la década del 70 y principios de la década del 80 y que tuvo como consecuencia un genocidio, ¿no? Más de 250.000 personas desaparecidas y asesinadas, ¿no? Este partido, FCN Nación, propone a Jimmy Morales precisamente en la coyuntura de la renuncia de la vicepresidenta, en un momento en donde la sociedad civil guatemalteca, estamos hablando de obreros, campesinos, pero la novedad fue la clase media guatemalteca y un sector del empresariado se movilizan en reiteradas ocasiones, ¿no? Para pedir la renuncia del presidente de Guatemala, que estaba aferrado a la silla presidencial y no renunciaba, con movilizaciones, con la consigna por anticorrupción, por una renovación de la clase política, ¿no? Con toda una serie de solicitudes que en realidad estaban muy ligadas a la clase política tradicional, que hasta el momento estaba gobernando en Guatemala. ¿Sí? Te quería preguntar justamente sobre eso, porque hay quienes opinan que esas marchas significaron un cambio político-cultural muy importante en Guatemala y por lo que vos comentabas de Jimmy Morales, no se ve un gran cambio en relación a lo anterior. Otto Pérez Molina también era un hombre muy ligado a los militares de mano dura y a los genocidas. Entonces, mi pregunta es, ¿realmente vos creés que se dio ese cambio político y cultural y va a estar vigilado desde cerca el nuevo presidente? No fue un cambio político-cultural. Tal vez lo que se vio como novedad fue la movilización de la clase media, pero de forma pacífica. O sea, la realidad es que la clase media se ha movilizado en Guatemala de forma pacífica desde 1944 hasta 1954 con la Revolución de Octubre, en la cual la clase media estuvo involucrada directamente. Previamente también hubo otros casos históricos que involucran a la clase media, pero la realidad es que en la década del 60 y 70 la clase media también estuvo involucrada. Claro, tal vez no a través de forma pacífica, ¿no? En Guatemala recordemos que hubo la guerra de guerrillas más larga de América Latina, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido no es, digamos, una novedad esas movilizaciones y no implica un cambio político y cultural, ¿no? Tampoco, probablemente sí, la movilización en torno a la consigna de la corrupción, ¿no? O sea, casos de corrupción hubo sistemáticamente a lo largo de estos últimos años. Claro, después de la firma de los acuerdos de paz, o sea, se alcanzó la democracia en Guatemala, se alcanzó la pacificación en Guatemala. Es cierto que ya no hay violencia política, ¿no? Pero bueno, nunca se había movilizado la clase media por una consigna en contra de la corrupción, ¿no? Te pregunto respecto de las protestas, ¿cómo se mantiene el equilibrio entre lo que son las protestas de los indígenas
guatemalteco y esto que vos mencionás de la clase media. ¿Hubo participación también de los sectores indígenas en las protestas contra la corrupción o es algo que quedó más en lo urbano, en la capital, que nosotros reflejamos en más de un programa? Sí. Fue más importante en la zona urbana, pero digamos, no hay que desmerecer la zona rural. Y yo creo que además esto tiene que ver un poco con la cantidad de votos que sacó Jimmy Morales también en los sectores rurales de Guatemala. O sea, pensemos que Guatemala es mayoritariamente rural, ¿no? Jimmy Morales consiguió una buena cantidad de votos, a pesar de que en segunda vuelta en realidad el que ganó fue el abstencionismo. ¿No? Claro. Porque de 7,5 millones de votantes, votaron 3 millones. Jimmy Morales consiguió un 67% de esos 3 millones. O sea, no representa la mayoría de la voluntad de la población, pero sí también es cierto que los sectores rurales también lo votan a Jimmy Morales, porque también Jimmy Morales representa, digamos, a una parte conservadora de la sociedad rural. Quería preguntar sobre eso, y bueno, vamos a ir cerrando ya, es sobre el tema que eres un evangelista. Ajá. ¿Este punto es importante? Es importante porque ya desde la década del 60, 70, el protestantismo fue creciendo en Guatemala de una forma abrupta y espeluznante, y la realidad es que es una forma de hacer política, también el discurso religioso, ¿no? Hay que recordar que José Efraín Ríos Montt, que fue uno de los líderes militares de la Junta Militar Golpista del 23 de marzo de 1982, cuando se institucionaliza, digamos, el proyecto genocida en Guatemala, él era un pastor neopentecostal, ¿no? Y él se ha podido mantener en la política y incluso manteniendo escaños en el Congreso. Lo perdió hace poco, digamos, o sea, estuvo muchos años siendo diputado y siendo propuesto por un partido político, el FRG, digamos, él ha conseguido una buena cantidad de votantes a través también de la vía religiosa. Bueno, Jimmy Morales es evangelista, digamos, y es importante también el discurso conservador que él tiene, ¿no? Claro, bueno, esto atraviesa la sociedad guatemalteca, ¿no? Muchísimas gracias, Julieta Rostica. Un elemento más, disculpame, para agregar, ya que hablamos de Centroamérica, que la semana pasada el presidente del Salvador, Salvador Sánchez Serén, pidió perdón en nombre del Estado por las atrocidades cometidas en El Salvador, ya que hablábamos Guatemala, Salvador. Y una chiquitita de Guatemala es que asume, pero asume con una Cámara de Diputados totalmente minoritaria. O sea que este Ejecutivo va a tener que negociar con este nuevo Congreso. Sí, gracias otra vez. Gracias, No, de nada. Como América Latina tantas veces, ¿no?, nos aúna en estos temas de la corrupción, de los asesinatos, las muertes, las desapariciones, y un hombre que llega a Guatemala al poder quizás muy condicionado por los apoyos, ¿no es cierto?, de exmilitares, de los grupos mediáticos, de sus propias limitaciones y creencias. ¿Podrá con todo esto? La palabra justicia sonará. Maestros que están en las calles pidiendo, por ejemplo, más presupuesto, magisterio. Unidos jamás serán vencidos, lo que están rezando. Bueno, nueva pausa en Visión 7 Internacional, con mensajes e incógnita, claro. Exactamente. Luis de Mar del Plata se acaba de comunicar con nosotros, dice, felicita por el programa, dice que es el acuerdo de Estados Unidos con Irán, le resulta raro, pero espera que sea para mejor. Y Diego de Lugano acertó la incógnita, parece que no viene tan mal, y eso que dimos poquitos datos. Atención, porque ahora viene un dato más de la incógnita de hoy. Aquí está, recuerden, 0800 444 1777 4535 0709. Nuestro personaje era asmático desde pequeño y con una discapacidad física. Estudió en primera instancia comunicación, pero su destino estaría ligado a las artes. A los 10 años ya había esbozado su primera obra, aunque su familia no aceptó en un primer momento aquella incipiente producción. ¿Quién es nuestro personaje? 0800 444 1777 4535 0709. Nueva pausa y por supuesto le adelantamos el tema que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Derrumbe del petróleo. El precio del barril no logra detener su descenso y pone en peligro varias economías, mientras la OPEP atraviesa un momento crítico y de divisiones. El análisis luego de la pausa en Visión 7 Internacional. Ya volvemos.